Y en el programa del día de hoy, ¿estuvo mal Lamine Yamal? Con todo lo que pasó con el clásico, rodeándolo y cómo sigue manejando su imagen. Volvemos a este tema, ¿no? Japón quiere abandonar a la Confederación Asiática de fútbol y hacer una nueva confederación. Jefferson Soteldo en crisis mediática. Y finalmente, ¿qué está pasando con la NBA y las apuestas deportivas? Bueno, todo esto y mucho más en su programa El Precio del Deporte. Esto es El Precio del Deporte. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su programa El Precio del Deporte, producido por Lauria Sports. Soy Antonio Quintero, soy su anfitrión del día de hoy y soy especialista en Derecho del Deporte. Y el día de hoy hemos venido a hablar de todo lo que más nos gusta, las transferencias, los casos legales, el mercadeo, la gerencia, todo relacionado con el deporte, porque nuestra idea al final del día no es solo darte nuestra opinión, sino darte información y contexto para que ustedes puedan tomar sus propias opiniones bien informadas. Y para eso nos acompaña el día de hoy la dama del Derecho del Deporte, Elena Mundaray. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio. También nos acompaña el pivote del mercadeo deportivo, Andrés Moró, mejor conocido como el señor Moró. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte. Desde Uruguay también nos acompaña el mago del diseño y la identidad en el deporte, Brandon Buquet. Hola a todos, ¿cómo están? Y también nos acompañan ustedes como semana a semana. Señoras y señores, vamos a comenzar a calentar motores con algunas cositas, algunas informaciones que han estado pasando en el mundo del deporte, particularmente en Latinoamérica. Y es que una activación muy interesante, una activación que está rompiendo cuestiones en Chile, acaba de ocurrir con respecto a generar conciencia con respecto al cáncer de mama. Andrés Moró nos trae esta información el día de hoy. Gracias Chile por ser una plataforma de concienciación mundial y que lo hicieron también a través de toda la región, a través de una campaña del propio fútbol donde el objetivo era concientizar a aquellas mujeres en el mes de la lucha contra el cáncer, pues vayan a hacerse pruebas y por supuesto esto fue una de las actividades más bonitas y más emotivas que he visto en muchísimo tiempo. Se llama Chequeo para Salvar y la iniciativa fue entre el partido, entre Coquimbo y el Colo-Colo y llegó el árbitro justo antes de empezar el partido, vio la pelota, hizo la señal de la referencia del VAR, fue a la pantalla del VAR, ahí transmitieron un mensaje de que unas estadísticas que dieron sobre esa región y que además como liga iban a dar 100 mamografías gratis para que aquellas personas que tengan alguna duda pues vayan y simplemente estimular a prevenir el cáncer y de verdad muy emotivo. Gracias al fútbol de Chile, gracias a Chile por hacer esta iniciativa que toca por esta penosa enfermedad que lamentablemente nos deja muchas víctimas y que bueno, que gracias por concientizar de una manera tan entretenida y tan diferente y tan fuera de la caja. Fantástica campaña donde verdaderamente iban al VAR y entonces el VAR iba siendo una herramienta para esto de la concientización del cáncer en el fútbol chileno. Me encantó verdaderamente. Aplausos a la persona que allá en Chile se le ocurrió esta idea tan genial de concientización. Pero ahora nos ponemos un poco más serios. Informe de dopaje o antidopaje o de violaciones a las reglas antidopaje por parte de FIFA fue emitido esta semana. Elena, cuéntanos un poquito alguna información relevante de este informe. Así es, FIFA publicó su reporte sobre el tema antidopaje con unas estadísticas desde enero del 2024 a julio del 2025. Y lo más interesante de este informe es lo siguiente. En este periodo se hicieron 1.942 controles antidopaje. De esos controles se hicieron en jugadores afiliados en 160 federaciones de 211, lo que representa el 76% de las federaciones. Se hicieron en 9 eventos en diferentes copas mundiales, como The Beach Soccer de la FIFA en Dubái, la Copa Mundial Femenina Sub-20, entre otras, y también incluyendo el Mundial de Clubes que se hizo este año y también en unas cuantas partidos de eliminatorias para el Mundial del 2026. ¿Qué nos deja de interesante este informe? Que de esos 1.942 controles, solamente 2 resultaron con un resultado analítico adverso, es decir, unos casos positivos que resultaron en una violación
antidopaje. La FIFA con este informe enfatiza evidentemente en la transparencia, ¿no?, que tienen sobre hablar sobre este tema, y además que es una responsabilidad de las 211 federaciones. Muy interesante, buenos datos, transparencia y bueno, que sigan cumpliéndose las normas. Sí, a mí me gustaría que para el próximo año hubiera una investigación o un control después de lo que dijeron sobre el dopaje del jugador boliviano, ¿no? Vamos a ver si el próximo año tenemos esa información y se hace ese control programado que está bastante establecido en las reglas de la Agencia Mundial Antidopaje. Pero ahora nos vamos directamente a una histórica alianza. Nuevamente volvemos a escuchar los nombres FIFA y DAZN. Brandito, ¿qué fue lo que ocurrió entre FIFA y DAZN? FIFA y DAZN anunciaron la creación de la nueva casa del fútbol mundial. Y es que tras la alianza y el éxito que tuvieron con la transmisión gratuita y mundial del Mundial de Clubes, ahora anunciaron que van a hacer un relanzamiento de la aplicación o del programa FIFA Plus. ¿Qué es FIFA Plus? Bueno, una plataforma de fútbol llevada por FIFA donde tienen documentales, entrevistas, series, películas, transmisiones de mundiales y de competiciones anteriores, clásicos y muchas historias detrás de cámara. Bueno, todo eso se va a repotenciar en una nueva plataforma llevada a cabo por DAZN, que es el líder en transmisiones mundiales a nivel deportivo. Y bueno, anunciaron que esta campaña se va a lanzar para el 2026 en conmemoración del año del mundial. Así que DAZN con FIFA se unen para crear el relanzamiento de FIFA Plus y lo denominan como la nueva casa del fútbol mundial a nivel de plataformas digitales. Así que yo estoy muy ansioso. Ojalá que una de las noticias que den es que se puedan ver los partidos del mundial de forma gratuita por allí, porque la verdad es que el streaming en la aplicación de DAZN del mundial de clubes fue muy buena. A mí me gustó mucho. Así que va a haber contenido de sobra para este año mundialista. Y hablando de derechos televisivos, hay que decir que Apple le quitó los derechos televisivos a ESPN en la renovación con respecto a la Fórmula 1, casi doblando lo que ESPN pagaba solo para el territorio norteamericano donde Apple va a estar, y Apple va a estar básicamente ofreciendo tecnología nueva, nuevas formas de ver la Fórmula 1, etcétera, etcétera. En este sentido, Apple está pagando, se presume que entre 140 y 150 millones por la temporada por la transmisión de estos derechos a partir del año 2026, mientras que ESPN pagaba alrededor de unos 85. Sin embargo, ESPN sigue reteniendo los derechos para Latinoamérica, no para toda Latinoamérica porque México y Brasil son otros proveedores, pero para el resto de Latinoamérica seguirá siendo ESPN como tal. Yo además quería comentarles que hemos iniciado un emprendimiento, vamos a llamarlo con esta palabra, en la Universidad Metropolitana. Comenzamos el día de ayer y me siento súper feliz. El Club de Derecho del Deporte. Ayer fuimos a conversar con unos alumnos. Fueron más de lo que yo esperaba. Yo esperaba 2 o 3 personas. Terminamos siendo más de 10 personas que vinieron a conversar y conversamos justamente el tema del que yo voy a hablar el día de hoy, que es el de la NBA. Muy, muy, muy contento, muy, muy agradecido por esta situación. Con esto, bueno, señores, terminamos los breves de esta semana. Y con esto, listo, pasamos al primer tema del día de hoy. Es que Lamine Yamal ha estado siendo muy relevante la vez pasada con una fiesta, con personas de una estatura más baja y ahora con declaraciones, provocaciones. Brandon, cuéntanos, ¿qué es lo que está sucediendo con Lamine Yamal en general? Que la vez pasada, bueno, tuve una opinión y creo que mi opinión ha cambiado después de un tiempo, antes de que Elena me vaya a regañar. Es víctima de su propio éxito. Yo creo que le está pasando factura la fama tan repentina y todo el éxito de su excelente talento, pero últimamente el jugador del FC Barcelona ha estado más en los focos por sus declaraciones o por sus actitudes fuera del terreno de juego más que por sus jugadas. Y es que, bueno, esta semana todo el mundo pudo ver que se llevó a cabo el clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid, donde al final del partido Lamine Yamal otra vez protagonizó un acto de polémica porque en los días anteriores al partido tuvo unas declaraciones en un podcast, una transmisión junto a Ibai, una producción que tenía que ver con la Kings League, porque él es uno de los presidentes de uno de los clubes que participan allí, y a tan solo 2 días previos al clásico él estaba dando declaraciones donde terminó diciendo directa o indirectamente que el Real Madrid
era un equipo que robaba, haciendo alusión también al equipo rival, que era el equipo de Ibai Porcinos, haciendo una alusión como que, bueno, como el Real Madrid, ustedes también roban. Y eso trajo mucha confrontación con jugadores del Real Madrid, se sentía una tensión. Y la pregunta es aquí, ¿Lamine Yamal estuvo mal? ¿Hacer esto 2 días antes del partido es considerado como un acto de irresponsabilidad o poco profesionalismo? Y yo creo que lo que está pasando con Lamine es que ya son muchas gotas que está sobrepasando el vaso. Yo creo que esta ya fue el límite. De hecho, según distintos medios en España, se conversa que el Fútbol Club Barcelona ya estuvo en conversaciones con su agente, Jorge Méndez, para que por favor tuviera un poco más de control sobre el futbolista. Increíble, ¿no? Que la institución donde juega el futbolista le hace un llamado de atención a la gente como que para que por lo menos pueda controlar con quién agenda entrevistas, qué palabras dice, en qué momento los dice. Y yo creo que es un poco de todo. Ya habíamos hablado anteriormente que, bueno, que era muy joven, que capaz la fama es muy difícil de procesar, pero conversando este tema anteriormente con mis compañeros, hemos dicho que yo creo que al jugador le está gustando esto de la polémica, le agarró el gustito a soltar comentarios picantes, como que alterar a sus rivales, ser provocador, y yo creo que eso al final le pasa factura. Así que si me preguntan, ¿estuvo mal Lamine Yamal? Yo creo que sí ha estado mal desde hace tiempo, y yo creo que es un punto de inflexión para que el futbolista como que enderece su rumbo, porque le está afectando mucho su marca personal, y eso influye demasiado, no solo dentro del terreno, sino a su futuro como profesional. Brandito, yo te cuento algo. Además de que creo que le gusta, creo que está volviendo loco al Fútbol Club Barcelona. Creo que está volviendo loco a Jorge Méndez, su agente. Y en este sentido, ya Jorge Méndez, ya el Barcelona, esa filtración que escuchamos de, no, bueno, que el Barcelona llamó a Jorge Méndez para que se pusiera ya. Estoy seguro que Jorge Méndez está trabajando en esto desde mucho antes. Estoy seguro que el Fútbol Club Barcelona está trabajando en esto desde mucho antes. Estoy seguro que no están teniendo el resultado esperado y empiezan a desligarse a través de este tipo de filtraciones, ¿no? Esa es una especulación mía, ¿no? De verdad no sé si es lo que está pasando o no, pero me suena lógico que empiecen a salir estos rumores para desligarse de la imagen negativa del jugador de una manera diplomática y sin ser directos, ¿no? Porque el jugador ya empieza a ser exageradamente polémico. Sí, yo sí creo que le está gustando esto, creo que es un chico muy inmaduro, pero llega un momento en que hay que ponerle un límite, ¿no? Hay que ponerle, se tiene que dar cuenta de él, se lo tienen que hacer saber los demás, porque está empezando a rayar en problemas ya con otras instituciones, haciendo acusaciones muy graves con otras instituciones. Y oye, hay que estar claros de que, ¿cómo dice la frase? Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Yo creo que el caso de Lamine Yamal es víctima y al mismo tiempo responsable. ¿Por qué digo víctima? Lamentablemente le crearon todo un entorno de marketing para vender a la próxima promesa del futuro, para vender un pequeño muchacho de 16 años, hablo de hace un par de años, que va a ser el nuevo Messi, el prodigio, va a ser el mejor jugador de la historia nuevamente. Y necesitamos este relato para vender al fútbol constantemente, y creo que este muchacho se la creyó, no tuvo la madurez para ir hacia adelante y llevar este peso, porque es una responsabilidad, y aquí es donde comienza a ponerse como el principal responsable de lo que está sucediendo, porque las declaraciones contra el Real Madrid no fueron un hecho aislado, fue por su cumpleaños, ha sido muchísimas cosas más que lleva este muchacho una mochila. Creo que su entorno tampoco le ayuda, hablo de su entorno familiar, al menos uno ve al padre en la cuenta de Instagram y todo lo que hace el padre, entonces uno dice, bueno, ya puedo entender por qué este muchacho tiene una forma parecida de pensar. Ahora, creo que es una persona que tiene un talento de 1 en 1.000.000, tiene que fortalecer esa marca, tiene que trabajar. Creo que debemos dejar de medirlo con esa doble vara de que es un niño de 18 años para unas cosas y de repente es un tipo de 18 años, un señor de 18 años para otras. Creo que debemos medirlo con la misma vara y creo que él debería entender que su proyecto es hablar de la mejor manera, pero dentro de la cancha, y si quiere ser hasta despectivo dentro de la cancha, pues hazlo con una pelota y simplemente enamora al mundo con el fútbol y no con declaraciones que después te van a pesar en el futuro. Wow, qué palabras del señor Morono, pero sí es innegable que tiene un gran talento y que ese talento evidentemente va a traer comentarios, va a traer envidia a otras personas y teniendo en cuenta, ¿no?, el contexto de las redes sociales, de la globalización que hay con respecto a esto, se da lugar para más cosas. Completando con lo que decía Antonio, según Infobae,
este jugador tenía una reunión, una activación con un streamer francés para publicitar unas marcas de teléfonos celulares y fue cancelada justamente por estos sucesos, por estas cuestiones que estaban pasando alrededor de él y supuestamente, según Infobae, esto fue una decisión que se tomó con asesoría del club. Es decir, están pasando unas cosas, pero aún así que están pasando, oye, se está interviniendo el club de alguna manera, es como decir, mira, vamos a bajar un poquito, aplacar lo que está pasando, porque también está afectando la imagen del club de cierta manera. Y el club tiene la potestad de decir, mira, no vayas a dar estas entrevistas, no vayas a dar estas declaraciones, porque no es el mejor momento. Si tiene también los consejos, la asesoría de su agente, oye, es el momento de tomarlos, porque sinceramente yo creo que viene una fase en donde tiene que aplacar todas estas cuestiones, apagarse un momentico y demostrarlo con fútbol, como ha dicho Moró. Es innegable que tiene talento, pero a veces se aplaca ese talento con las cosas fuera del terreno y no es la idea para este tipo de jugador. Hay algo que me llama la atención a mí, es la conducta o la respuesta del Fútbol Club Barcelona, porque si bien recordamos, ya hablamos del tema del cumpleaños y cómo se manejó esa crisis, justo después del tema de su cumpleaños, el regalo del Fútbol Club Barcelona fue la presentación para anunciar la camiseta 10 que iba a ser heredada de Messi, pasó por Ansu Fati, pero sin pena ni gloria, y ahora a Lamine Yamal. Y recuerdo que previo a esa entrevista, el presentador de la rueda de prensa dijo, por favor, que se hagan preguntas netamente de lo que estamos atendiendo hoy en día. Igual hubo un periodista que hizo preguntas sobre la fiesta polémica de Lamine y ahora intenta hacer lo mismo, ¿no? Intenta que el jugador no dé declaraciones fuera de lo que tenga que ver con la institución o con el partido. Y el FC Barcelona es un club que es un poco flexible, pero luego cuando se escapa de las manos, como que toma otra vez cartas en el asunto. Recordemos que también hubo un tema parecido en la institución por los jugadores y la vestimenta que utilizaban al ingresar al estadio, ¿no? Luego llegó un nuevo entrenador y como que cambió eso. Y extrañamente, no, ya lo hablábamos también, no sé si tiene conexión o no, pero el equipo empezó a levantar, ¿no? Y yo creo que a veces pasa que los jugadores están muy desviados con tanto estímulo, tienen muchos estímulos externos, redes sociales, opiniones, se dejan llevar por eso y capaz pierden el foco de lo deportivo. Y yo creo que el Fútbol Club Barcelona está haciendo eso, está tratando de agarrar a su joya, ponerlo concentrado, porque ha recibido demasiada atención. También estuvo lo del tema del Balón de Oro. Son demasiadas cosas que procesar y por eso que, a pesar de que no comparto con la idea y la actitud del jugador, siento que es un jugador irreverente, eso le puede ayudar en su rendimiento deportivo, pero yo siento que también ha sido objeto de aprovechamiento de ciertos medios de comunicación, también en la Kings League, de temas como Ibai, que le lanza esa bombita ahí para ver si la atrapa, si no la atrapa, y yo creo que es un poco del mal asesoramiento, como ya mencionó mis compañeros, y que no tiene la capacidad para entender que te están poniendo una conchita de mango o una trampa para que caigas, porque es un jugador que todavía no termina de procesar bien todo lo que está viviendo. Así que, a pesar de que no comparto lo que hace el jugador, siento que es una víctima de todo lo que está pasando, de toda la fama apresurada, del dinero, de ser el foco de atención, de ser el líder de su equipo, y yo creo que eso es demasiado y le ha pesado al jugador. Una cáscara de mango para aquellas personas que, si nos pueden estar viendo desde el sur del continente, lo puedan malinterpretar. Sí, creo que efectivamente lo de Lamine Yamal es, creo que parte víctima, creo que los medios están buscando sobreexaltar una imagen. Creo que pasa como pasó en la época Messi y Cristiano Ronaldo, que nos quisieron vender dos héroes, uno del bien sobre el mal, y estuvo toda esta narrativa impuesta sobre años que todavía sigue vigente, la discusión de cuál de los dos es mejor. Ahora, no todo el mundo aguanta esa presión en la mente. Lo de Messi y lo de Cristiano fue espectacular porque llevaron toda esa presión en sus hombros y lograron hacer un éxito deportivo sin precedentes. Ahora, no sé, Lamine Yamal puede hacer lo mismo, pero creo que hay que bajarle un poco la presión mediática a este muchacho y que, bueno, también el club se enfoque en que, mira, prioridad deportiva en este caso y a seguir para adelante y veremos en el futuro qué pasa con Lamine. Yo te recuerdo sobre el caso Cristiano Ronaldo, que Cristiano fue fichado por el Manchester United con Sir Alex Ferguson. Y Sir Alex Ferguson tenía una política de proteger a los jugadores muy, muy jóvenes, no solo en el campo, sino fuera del campo, habiendo visto lo que había pasado con David Beckham en años anteriores y la política que ellos tenían de llevar jugadores jóvenes al club. Esto hacía que Cristiano Ronaldo no jugara todos los partidos, no fuera sobreexpuesto, no se pusiera en ciertos partidos para evitar ciertas lesiones, se protegiera en declaraciones, tuviera una serie de apoyo de parte del
el club. Yo no dudo que el Fútbol Club Barcelona está haciendo algo parecido, aunque creo que en el campo sí lo explotan muchísimo más, y aunque no dudo que narrativamente lo explotan muchísimo más. No dudo que no le prestan servicios, no dudo que su agente Jorge Méndez le presta servicios de este estilo. Yo lo que entiendo, veo, es que el futbolista no es consciente, no hay un discernimiento de parte de él de quienes están aprovechando de él, como dice Brandon. No hay un discernimiento, no se está siendo consciente además de las cosas que le está provocando, mientras los que están a su alrededor sí. Y va a ser muy difícil hacerlo cambiar. Hay que conversar mucho con él, hay que hablar mucho con él para que entienda que necesita ayuda y que se deje ayudar. Ese es el principal problema que yo veo. Ahí está la ayuda. Nos estamos enterando por todos lados que la tiene. No le falta. Es una cuestión de enderezarse, porque si no puede terminar cometiendo un error grave que pudiera acabar su carrera, como por ejemplo pasó con Mason Greenwood, que muchas veces dice, ¿cómo este jugador no está en equipos grandes? Bueno, porque tuvo un problema serio muy público y ahora sigue jugando, marcando goles y todo eso, pero le es difícil regresar. Por supuesto, temas totalmente distintos. Uno es violencia intrafamiliar, el de Mason Greenwood, y lo de Lamine Yamal son por ahora, declaraciones irreverentes que pueden tener consecuencias complicadas. Pero bueno, para eso tiene ese equipo. Importante es que él se deje ayudar. Vamos a ver cuándo llega a esa conciencia. Habiendo dicho esto, esa es nuestra opinión. Eso es lo que vemos, observamos por el contexto. La pregunta es para ustedes. ¿Cómo piensan que Lamine Yamal está llevando la fama? ¿Bien? ¿Mal? ¿Piensan que sus declaraciones han sido buenas o malas? Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Y con esto listo, seguimos al siguiente tema del día de hoy. Es que Japón quiere abandonar la Confederación Asiática de Fútbol. Y esto no se está hablando lo suficiente. Vamos que Elena nos trae esta situación el día de hoy. Según diversos medios, se anuncia que Japón quiere abandonar la Confederación Asiática de Fútbol y crear una nueva confederación. Vamos a explicar un poco más sobre esto. Supuestamente, la Federación de Japón está en contra de la Confederación por unas decisiones que ha considerado que no le convienen a la federación y que están teniendo ciertas parcialidades. Una de esas cuestiones es por la reforma unilateral que se hizo en el formato de la Liga de Campeones de la AFC, porque se retiró un club y al parecer no le gustó a la Federación de Japón cómo se tomaron en cuenta estas cuestiones, y también porque se designaron a Qatar y Arabia Saudita como sedes de la cuarta ronda de las eliminatorias del Mundial 2026, considerando entonces que la Federación de Japón tiene cierto favoritismo por estas zonas, por Qatar y por Arabia Saudita. Y otras cuestiones más que, bueno, consideraron, ¿no?, que como no están correctas las cosas, quieren salirse de esa confederación. Por eso planean crear una nueva, que según se puede ver en las noticias en internet, quisieran llamarla Federación de Asia Oriental. ¿Y con quién estarían constituidos? Bueno, con Japón, Corea del Sur, Australia, otros países del este. Quisieran hacer una separación del continente, prácticamente como se hace aquí en América entre CONCACAF y CONMEBOL. Pero esa separación sería entre este y oeste. Es lo que plantean, es lo que se deja ver en las redes sociales, pero vamos a evaluar, ¿no?, esta situación, a especular un poco si se pudiera hacer, qué se pudiera hacer, cómo se pudiera hacer en todo caso. ¿Es posible fundar una nueva confederación? Justamente quería hacerte esa pregunta, si hay posibilidades de hacerlo, si tenemos antecedentes de esto y a dónde hay que ir exactamente. Obviamente creo que pasa por la FIFA, obviamente, ¿no? Pero ¿cómo sería el proceso de Japón llegar, proponer su propuesta, valga la redundancia, y que esto comience a dar para adelante? Vamos a poner que FIFA da el ok. ¿Cómo sería todo este proceso de manera especulativa, obviamente? Bueno, fíjate, hay que empezar por lo que establecen los propios estatutos de la FIFA, que es justamente el órgano rector de todo esto. Y lo interesante acá es que el artículo 22 de los estatutos establece la parte de las confederaciones. Y dice lo siguiente: las federaciones miembros pertenecientes a un mismo continente han formado las siguientes confederaciones reconocidas por la FIFA. Entonces, en primer lugar, hay una consideración, una condición de territorialidad, una condición geográfica. Pero lo más interesante entonces es que los estatutos de la FIFA ya te dejan establecido cuáles son esas confederaciones: CONMEBOL, la AFC, UEFA, CAF, CONCACAF y la OFC. Y no te da apertura para crear otra confederación. Si hay un proceso para afiliación de federaciones, para expulsión de federaciones, para la suspensión de las federaciones, pero la creación de una confederación, al menos
por los momentos, no está dentro de los estatutos así definido. Tendría que ser una decisión del Consejo, del Congreso, obviamente aprobada por la Asamblea, que es el Congreso de la Federación, estimar una cuestión como esta. Pero en los estatutos ya están definidas cuáles son las confederaciones. Apertura o darle rienda suelta a otra creación, por los momentos no lo hay. Por eso tiene que ser un paso que le corresponde en todo caso al Congreso, al Consejo, decidirlo, tomar esta iniciativa, porque por el momento, como digo, solamente son informaciones que se tienen en Internet, pero confederaciones como tal, por los estatutos no hay un procedimiento de creación de confederaciones como tal, sino de afiliaciones de federaciones que obviamente se rigen de acuerdo a sus confederaciones por lo territorial. Sobre los antecedentes, hay varios casos, pero con objetivos o motivos muy diferentes. Por lo menos tenemos que Turquía, que actualmente está en UEFA, ellos fueron miembros fundadores de la AFC, el tema que estamos hablando hoy en día, y pidieron un cambio por afinidad cultural, se sentían más identificados con Europa y bueno, se les dio el cambio. También está el caso de Australia, que se cambió también de asociación o confederación porque buscaban aumentar su nivel deportivo. Y luego está el caso también de Israel, hay otros, pero me voy a enfocar nada más en estos casos. Está el de Israel, que antes estaba en Asia y se pasó para Europa por un motivo de seguridad o de conflictos políticos, ¿no? Por el alto riesgo que había de enfrentar países árabes. Entonces la pregunta es, hemos visto que hay equipos que se han podido cambiar de confederación, pero no sé si se ha visto crear una confederación nueva. Entonces estos casos tenían unos motivos muy razonables y fueron aprobados. En este caso, lo que solicita Japón, ¿creen que tenga un sustento y pueda ser posible? Sí, te complemento también con Kazajistán, que es otro equipo que pertenece a Asia y en el 2002 se cambió a UEFA diciendo que 5% de su territorio era europeo como tal, ¿no? Hizo todo una campaña para lograr eso. Brandon, claro que tenemos casos de creaciones de nuevas confederaciones. Para empezar, la Conmebol cuando se creó en 2016, luego cuando se fue creando la UEFA, la CONCACAF, todas esas confederaciones salieron y fueron saliendo espontáneamente. Lo que pasa es que hemos tenido una cantidad de años estables con esas confederaciones que ahora suena como raro que te hablen de una nueva confederación. Pero si el mundo del fútbol no tiene problema, es decir, si primero en Asia no hay problema y permiten a Japón hacer esto, que oye, yo si fuera los países del Golfo lo vería con buenos ojos, ¿sabes? Tengo geográficamente un espacio para mí, tengo cupos directos al Mundial que siempre van a ser para mí, voy a tener siempre presencia en los Mundiales, cuando hagan la rotación de Mundiales en algún momento voy a entrar yo directamente sin tener que competir con otros países como Japón, Corea, China, entre otras cuestiones, que son grandes potencias económicas. Yo lo veo muy bien para los países del Golfo, árabes como tal, y para los países asiáticos del Oriente. Oye, también me separo, además que son culturalmente bastante distintos. Entonces, yo creo que sí puede funcionar. ¿Quién tiene que dar la aprobación? Bueno, esto es lobby y conversaciones, porque como Elena nos está diciendo, van a tener que cambiar los estatutos de la FIFA, va a tener que cambiar la AFC, van a tener que cambiar muchas cosas y eso apunta a aceptación. Si esto se llega a dar, esto no se va a llegar a dar pronto. Esto va a tardar unos cuantos años si esto sucede. Correcto. Esto es lobby, esto es conversaciones detrás de muchas cosas, cuestiones políticas, cuestiones geográficas, cuestiones culturales que pudieran tomarse en cuenta para tomar una decisión como esta. Y como dice Antonio, sí, modificar los estatutos de la FIFA porque, como decimos, están establecidas ya estas confederaciones, no dan paso a que haya la nueva creación. Pero con respecto a lo que menciona Brandon, que es un punto también muy válido que pudiera evaluarse acá, es sobre si una federación puede pasarse a una confederación. Y sí, esto sí está establecido en los estatutos de FIFA. Y dice el mismo artículo 22 que en circunstancias excepcionales la FIFA podrá permitir a una confederación aceptar como miembro a una federación que pertenezca geográficamente a otro continente y no esté afiliada a la confederación de ese continente. En ese caso, se requerirá la opinión de la confederación a la que pertenece geográficamente. Y tenemos el caso, como bien mencionaba Brandon, que el caso de Israel por cuestiones políticas, por cuestiones de complot, si quisieran llamarlo, que no lo dejaban participar por estas cuestiones políticas y, bueno, que ya vienen ya arrastrándose de varios años. UEFA los
protegió en cierta manera hasta que después se formalizó su entrada a esta confederación. También está el mismo caso de Australia, que en el año 2005 formalizó su afiliación a la AFC. La OFC aceptó su renuncia ese mismo año y después FIFA dijo, mira, sí, está bien, Australia puede pasarse a la AFC por motivos de competitividad, porque querían tener un mejor nivel, prepararse para optar a una plaza en un mundial, y lo han logrado. Entonces, como dice Antonio, estas cuestiones son políticas, estas cuestiones son de lobby, estas cuestiones son de largas conversaciones, qué me conviene, qué no me conviene, cómo se haría para reorganizar después, en todo caso, la repartición de los cupos para los mundiales que se tengan que jugar. Así que, ¿es probable? Sí, es probable. ¿Es algo que se puede hacer en el futuro cercano? No lo veo. Ahorita no tenemos una información oficial de la Federación de Japón o de otras federaciones que quieran unirse a esta idea, pero por lo menos está en las noticias, y si está en las noticias, bueno, lo hablamos acá, lo discutimos y les damos las ideas que tenemos acá. Este tema también es una protesta y hay que también entenderlo así. O sea, esta amenaza, a veces también como la Superliga, que suele ser una amenaza, bueno, esto es una amenaza y una protesta a una actividad donde se siente desmejorado. Y bueno, hace este tipo de acciones directamente, simplemente para protestar. Protestar y protestar y protestar, aunque, quién sabe, si no, sus protestas no son escuchadas, tienen las dos opciones: crear su nueva confederación o cambiarse de confederación. Ya veremos qué va a suceder, pero la pregunta ahora es para ustedes. ¿Qué piensan de estas declaraciones de Japón? ¿Cómo observan esta situación de Japón? Bueno, déjenoslas en la caja de comentarios. Muy bien, y con esto listo, pasamos al siguiente tema del día de hoy. Es que la situación de Soteldo ha ido subiendo, escalando, y esta semana recibimos un mail, porque nosotros dejamos analizando el nombre Soteldo en las redes sociales, diciendo crisis mediática. Y este es el tema que Andrés Moró nos trae el día de hoy. Jefferson Soteldo está en crisis. Esto no es una pregunta, es una afirmación. Jefferson Soteldo está en crisis. Quédate hasta el final del video para decirte qué tipo de crisis está viviendo el venezolano actualmente, por qué, las causas y todo lo que podría hacer para evitar este tipo de problemas en el futuro. Te hago un disclaimer desde ahora mismo: no vamos a hablar sobre el rendimiento deportivo del futbolista. Vamos a hablar sobre la crisis reputacional que vive el jugador de la Vinotinto, el jugador de Fluminense también, quien en el último mes y medio ha tenido 4 episodios con mediciones en las redes sociales en las cuales su imagen se ha visto perjudicada sustancialmente de manera negativa, y esto levanta las alarmas para un jugador, para cualquier persona, para cualquier atleta que quiera saber cómo llevar una marca personal. Y es que la herramienta Brand24 nos arrojó una alarma sobre que los comentarios negativos están desbordados en las redes sociales con respecto a Jefferson Soteldo en el último mes y medio o en los últimos 2 meses, y que tuvo varios picos sumamente preocupantes. Y te voy a decir cuáles fueron estos 4 picos y por qué pasó todo esto. El primero, por supuesto, el 9 y 10 de septiembre de este año, cuando la Selección Nacional de Venezuela quedó eliminado. Esto puede ser natural, lamentablemente, por la función deportiva, por el fracaso colectivo, por la desilusión general que tenía todo un país, y bueno, siempre va a haber un grupo que busca responsables de las redes sociales y busca, ¿no?, culpables, busca responsables. Acto seguido, días después, hubo una confrontación entre Jefferson Soteldo y un periodista de Meridiano Televisión, que volvió a traer picos de rendimiento negativos que superaron a lo habitual de él, que nuevamente golpean a su imagen cuando tuvo una confrontación con un periodista de Meridiano. Nosotros conversamos acá, te podemos dejar el link en la caja del video anterior si no conoces este caso, que hubo un encontronazo, ¿no?, entre periodista y el jugador en las redes sociales. Nuevamente vuelve a ser ahora en octubre, ¿y qué pasó? Se ve un video en las redes sociales donde Jefferson Soteldo es abucheado por hinchas de Fluminense en el partido Fluminense versus Vasco, y esto por supuesto repercute internacionalmente muchísimo en Brasil. Sobre todo las mediciones en Brasil se levantó muchísimo. En Brasil tienes mucho tiempo hablando del desempeño deportivo, eso sí, de Soteldo, y lo critican fuertemente. Este video en Venezuela también causa mucho malestar porque entienden que hay un problema deportivo con el jugador, y nuevamente ciertas personas también se dedican a hacer seguimiento a estas cosas y a
a responsabilizar a este tipo de jugadores, personas con influencia en las redes sociales, y pusieron que había cumplido un año el futbolista venezolano sin hacer goles. Y por supuesto el mismo día Jefferson Soteldo monta una foto en sus historias de Instagram donde se ve al fondo de una piscina y se ve una foto, bueno, totalmente de ambiente de distensión y de todo esto. Entonces Jefferson Soteldo está destruyendo y dilapidando parte de él, parte no es culpable de él, su imagen personal, su marca personal, y no vamos a hablar sobre lo deportivo, pero quiero a ver cuál es la opinión de mis compañeros acá sobre esto y qué tal les parece hasta ahora. Sí, nuevamente, como con el tema de Lamine Yamal, hay que hacerse consciente del contexto. En el caso de Jefferson es del contexto que lo rodea. Bueno, el deporte, uno a veces está arriba, a veces está abajo, igual que en la vida, como la canción de Frank Sinatra, así es la vida, así es la vida. Entonces tenemos que saber sobrellevar cuando estamos arriba y también sobrellevar cuando estamos abajo. Ese es el tema. En lo deportivo, bueno, Jefferson tiene que buscar reinvertirse y eso va a ser parte de la respuesta. Pero fuera de lo deportivo, que es lo que más nos interesa en este programa, creo que lo más interesante es bajarle a la provocación, que es uno de los puntos que yo veo más claro. Ya estás teniendo un rendimiento que con la gente no está satisfecha. Hay que recordar que los futbolistas, los equipos de fútbol, nosotros todos, vivimos del público y hay que entender que el público es importante. Entonces ya se está teniendo el consumidor, ya no le está gustando algo de tu juego. Ok, hay que reflexionar eso, pero no provocar al consumidor. Ya cuando estamos provocando al consumidor nos estamos echando más tierra encima. Entonces, en vez de ir a la reflexión, oye, Jefferson empieza a provocar a la gente y ahí es donde yo veo el mayor punto. Porque lo otro es un tema interno que él tiene que resolver de su fútbol. Pero no te eches la carga más fuerte encima, ¿no? Como tal. Ese es donde yo empiezo a ver el gran problema de Jefferson, que además creo que es un jugador fantástico. Creo que ha tenido una carrera fantástica. Yo no opino igual que todo el mundo. Yo sé que todo el mundo lo quiere destruir, lo quiere matar, le quiere pegar, porque no fuimos al Mundial. Y entonces lo agarran a él como uno de los chivos expiatorios culpables, sabiendo que hay muchísimos culpables de esta situación. Mientras que Jefferson ha contribuido a nosotros un subcampeonato mundial, ha llegado a finales de Copa Libertadores, ha hecho muchísimas cosas buenas. Ahora no es su mejor momento deportivo. Mi único problema es que creo de verdad que el jugador no puede estar provocando. Entiendo que él tiene una mentalidad fuerte, pero hay que saber cuándo hacer las cuestiones. Y ahí es donde los asesores nuevamente tienen que estar, y Jefferson los tiene. Simplemente tiene que consultarlos, tiene que dejarse ayudar. Andrés lo que dijo fue preocupación en su post, con unos iconos que dan a entender que se estaba como riendo de una manera irónica, respondiendo a todo lo que estaban hablando de él. Sin duda yo pienso que necesita asesoría, eso de plano, y tiene gente que lo asesore. Evidentemente se entiende que está en una racha negativa deportivamente, que también se vienen acumulando ciertos sucesos con la descalificación de Venezuela del Mundial, la no clasificación, mejor dicho, y obviamente la gente empieza a buscar lo mínimo para criticar, para buscar cualquier tipo de controversia, y las respuestas que está dando Jefferson no son las mejores. Por eso yo insisto que necesita asesoría, tiene personas quienes lo asesoren, que lo ayuden. Y a veces también, como estábamos hablando del caso de Lamine Yamal, ¿no? Aplacarse un poco, que es necesario, bajar un poco también a las redes sociales, a este tipo de provocaciones que no son necesarias. Simplemente demuestran inmadurez, demuestran ironía, y lo que sigue haciendo es acrecentar esa bola de hechos negativos, y no resulta en nada positivo para él, ni para su fútbol, ni para su carrera, ni para su estado actual. Entonces, principal, asesoría es lo que necesita de mi parte. ¿Y por qué es importante esto que estamos hablando hoy de Jefferson Soteldo? Si eres atleta, si eres personaje público, si te dedicas a ser influencer, cualquier cosa que tenga que hablar con el público, y es que cualquier imagen negativa se te convierte en un problema, en una crisis reputacional, y afecta directamente a tu marca personal. Y ustedes dirán, bueno, pero Jefferson Soteldo es un jugador de fútbol, tiene que hablar solamente en el terreno. Estoy de acuerdo en ese aspecto. Sin embargo, es muy importante defender, proteger y promover tu marca personal, porque esto principalmente te va a traer o te va a excluir de acuerdos de patrocinio, sectores comerciales que quieran ver su imagen
o reflejada en ti o que compartan valores de imagen juntos, entonces pues ya puedes perder comercialmente muchísimo dinero. Si esto puede seguir así, vamos a poner el caso del último post de su historia que dijo, le puede afectar muchísimo también porque el club también puede empezar a entender que ya la parte extradeportiva está haciendo muchísima mella en la parte deportiva y esto le puede causar en su futuro más inmediato también que él no se tome una mejor imagen de él que no sea la del campo o que pese más la imagen fuera del campo que dentro del campo si él revierte su situación, que obviamente tiene todos los elementos para hacerlo. Entonces, esto es un desprestigio por completo que una persona siga cayendo, porque le va a afectar en todos los ángulos de su carrera, le va a afectar a su bolsillo, le va a afectar a su imagen, le va a afectar a su familia y lamentablemente le puede afectar hasta la selección nacional de Venezuela porque es un jugador que tenemos que es irrepetible también. Sí, normalmente lo hemos hablado muchas veces, Andrés, lo comentamos a cada rato, el fútbol es muy cruel. Si ganas, eres el bueno, eres el querido, eres el amado. Confundimos victoria y éxito con todas las cualidades positivas. Si pierdes, eres el horrible, el malo, el feo, lo peor de lo peor, etcétera, etcétera. Es parte un poco de cómo la gente percibe el fútbol, lo cual no es correcto, pero es lo que es la verdad, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué y cuál es la mejor respuesta del jugador? La mejor respuesta del jugador nunca va a ser en las redes, nunca va a ser en sus comentarios, nunca va a ser en una entrevista. La mejor respuesta del jugador es con su actitud en la cancha. Ahí es donde Jefferson tiene que empezar a responder de forma muy callada y luego ir poco a poco haciendo las cuestiones. Hemos visto que otros atletas han tenido problemas mediáticos muy fuertes. Por ejemplo, Deina Castellanos recientemente tuvo muchos problemas mediáticos en diferentes cuestiones, en la Kings League femenina, en otra serie de problemas. Y fíjate cómo poco a poco Deina apagó un poco sus comentarios, se calmó un poco, dejó de hacer esto, empezó a actuar más sutilmente y de repente regresa, triunfo en la selección, ella fue muy importante en el triunfo y aparece como la salvadora y regresa y dice, y además voy a rifar estos tacos entre mis seguidores. ¡Wow! Me parece un gran regreso de Deina, que supo torear esas malos momentos reputacionales que tuvo que enfrentar por diversas situaciones. No quiero repetirlo nuevamente. Y fíjate cómo ha vuelto la reina Deina, con un poco más de humildad, con un poco más de cuestión. Y no solo ella en el campo, sino que después respondió a sus fans con una rifa de unos tacos. Me pareció espectacular. Finalmente quiero cerrar este video diciéndoles que bueno, hay muchas maneras de evitar estas crisis reputacionales. Uno es construyendo a diario tu marca personal. Vamos a apartar un poco el lado deportivo, que siempre en el mundo del deporte va a pesar muchísimo tu rendimiento y la gente te va a criticar más o menos dependiendo sobre las funciones que hagas en el terreno de juego, pero puedes continuar, puedes hacer una imagen y una marca personal que sea coherente, que tenga todo el tiempo una misma línea, y en estos momentos donde hay una crisis simplemente hay que bajar el tono, hay que apagarse un poco. Hay muchísimas maneras de disculparse, una también es a través del terreno, pero otra puede ser dando una entrevista, dando una declaración hoy en el futuro, haciendo un post de Instagram, algo que haga una autocrítica, que haga una especie de autocrítica, que haga una especie de reconocimiento que yo me equivoqué sin tener que dar una explicación muy ardua, sino que bueno, sí, vamos hacia adelante, está bien. También puedes trabajar con la responsabilidad social. Hay muchísimos factores que puedes tomar y determinar dependiendo de la carga y dependiendo de la crisis que tengas, pero no obviarla. Obviarla creo que es la peor manera de hacer, porque te casas en una guerra en la cual generalmente el público, no sé si tenga la razón, pero te va a ganar porque es mayoría. Wow, Andrés acaba de dejar tantas perlas, todas tan buenas. Me encanta la del consejo de la marca personal, es brutal, Andrés, porque en la marca personal uno es como un cochinito que uno va metiendo monedas y va ahorrando y va ahorrando y va ahorrando, y cuando explotan estos temas, es tu marca personal la que te aguanta un poco, la que hace que las críticas no sean tan fuertes. Cuando tú la construyes y después tienes una caída, wow, la caída no va a ser tan estrepitosa. Por otro lado, tú hablas del tema de unas disculpas y de hacer una autocrítica de una manera muy simple. También puede funcionar, ¿no? Y también puede ayudar a este tipo de cuestiones.
Yo sigo pensando que en el campo es donde mejor se contesta, esto es insuperable, pero no significa que no haya otras cosas, como dice Andrés. Finalmente, lo único que quiero decir es que Jefferson Sotelo, a pesar de que parezca que todo el mundo en este momento le está cayendo encima, en Brasil, en Venezuela, en todos lados, es una persona que tiene mucho cariño, de muchísimas personas también todavía. Y ese cariño que él tiene que aprovecharlo un poco, especialmente de sus personas más cercanas, apoyarse en ellos y a tratar de recuperar esa reputación que Jefferson tenía de un jugador importante, con un talento que nadie duda que tiene y que, bueno, como todos en la vida, todos pasamos cuestiones difíciles y la respuesta es una sola siempre: hay que reinventarse. Es probablemente también lo que tiene que hacer Jefferson Sotelo, que tiene bastante talento, bastante inteligencia y bastantes personas a su lado que lo lleven a reinventarse y a torear esta crisis reputacional. Habiendo dicho esto, ¿cuál es la opinión de ustedes de lo que está pasando con Jefferson Sotelo? ¿Creen que hay crisis? ¿Creen que no hay crisis? ¿Creen que ha actuado de la mejor manera? ¿Creen que no ha actuado de la mejor manera? Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Y con esto listo, pasamos al siguiente tema del día de hoy. Y es que explotó todo un tema de escándalo de apuestas en la NBA. Y bueno, hemos venido a explicarles qué está sucediendo en la NBA. De eso se trata el programa del día de hoy. Básicamente, el otro día fueron arrestados 34 personas por la policía de Nueva York, por el FBI de Nueva York. Y básicamente estas 34 personas, habían varias vinculadas a la NBA. También a otros deportes como la NFL, pero principalmente a la NBA porque incluso había un coach activo en la NBA y había un jugador activo en la NBA. Y bueno, de repente entramos en toda una dinámica de no sé qué está pasando, no sabemos qué está pasando, qué está ocurriendo con esto. Y entonces empiezan a hablar de apuestas, estafa, lavado de dinero, pero se vuelve confuso la situación. Lo primero que hay que explicar es que son dos casos distintos, ¿ok? Hay una persona que está en ambos casos. Hay que destacar eso. Entonces, dos casos distintos. Voy a hablar primero del menos importante, pero el que tiene mejor cuento o chisme, llamémoslo así. Y luego voy a hablar del que verdaderamente nos interesa, ¿no? Hay un caso donde agarraron a 31 personas, algunas de ellas vinculadas a la NBA, especialmente al coach Chauncey Billups, head coach de los Portland Trail Blazers. También agarraron a Damon Jones, conocido como D, que es un exjugador de la NBA de los Cleveland Cavaliers. Este caso no tiene nada que ver con derecho al deporte. Esto es supuestamente un fraude puro y duro, separado del tema principal que vamos a hablar hoy. Lo comento rápidamente. Esto se trató de que organizaron unas mesas de póker escondidas, vamos a decirlo así, donde estafaban a la gente que participaba en esas mesas de póker. Básicamente tenían a estas dos personalidades para invitar a la gente. No, sí, va a estar el coach de los Portland Trail Blazers, va a estar también Damon Jones, el exjugador de los Cavaliers y de los Miami Heat. Y entonces la gente decía, sí, bueno, sí voy a esa mesa. Iban a esa mesa y resulta que en la mesa tenían una serie de acciones para estafar, como por ejemplo tenían una máquina que repartía las cartas que estaba amañada, tenían cámaras por todos lados para verle las cartas a todo el mundo y luego a través de un micrófono escondido señalaban a alguien en la mesa quién tenía la mejor mano. Y luego también había uno que me pareció súper sofisticado, que es que utilizaban unos lentes que les permitían ver las cartas enteras que tenían las otras partes, eran unas cartas especiales, por supuesto, o que les permitían ver cartas marcadas. Es decir, que algunas cartas estaban marcadas, algunas no, probablemente todas, y los lentes destacaban las diferentes marcas de las cartas. Ese es todo un caso. 31 personas, tiene que ver con la Cosa Nostra y con varias mafias que existen en los Estados Unidos. Ese es un caso. Y ahora vamos al caso de derecho del deporte. Este caso de derecho del deporte involucra principalmente al jugador Terry Rozier, conocido como Scary Terry, que juega en los Miami Heat, de 31 años. Y también está Damon Jones. ¿De qué trata este caso? Que este sí es un caso que tiene que ver con derecho al deporte, a pesar de que también tiene que ver con legitimación de capitales y con estafa, principalmente wire fraud, que es estafa a través de medios de comunicación como tal. ¿Qué tiene y de qué va este caso? Bueno, este caso va de que este jugador, igual que algunos de sus compañeros, tenían información secreta de la NBA o de él mismo que permitía
y que él se la pasaba a personas cercanas a él que los ayudaba a apostar y a ganar en ciertas apuestas. Por ejemplo, vamos a describir varias de estas acciones que se hicieron o Reuser o alguno de los otros implicados, que son 5, ¿no? Por ejemplo, en el partido del 23 de marzo del 2023 con los Charlotte Hornets, Reuser le avisó a su amigo Laster que se retiraría del partido por una supuesta lesión, y así su amigo fue y apostó de que el rendimiento sería inferior del especiado para Reuser. Perfecto. Reuser se retiró a los 9 minutos, este amigo de él ganó un dinero y después Reuser pudo compartir las ganancias de acuerdo al comunicado de prensa de la acusación de la Fiscalía de Nueva York. En otro partido, el 24 de marzo del 2023, partido de los Portland Trail Blazers, un cómplice, Ernest, recibió y difundió de un entrenador de la NBA que varios jugadores claves de los Blazers no jugarían contra los Chicago Bulls. Obviamente apostaron en contra de los Blazers y ganaron un montón de dinero. Otro partido, que es el partido de los Orlando Magic, un cómplice obtuvo información a través de un jugador de los Magic sobre la ausencia de varios jugadores contra los Cleveland Cavaliers. Apostaron a esto, obviamente ganaron. Nuevamente, otro partido el 9 de febrero y el 15 de enero, partidos de Los Ángeles Lakers. Jones, el mismo que está en ambos lados, compartió y vendió información confidencial a cómplices de cómo decisiones en la alineación, información médica previa a la publicación sobre las alineaciones, sobre los jugadores estrellas, haciendo que las personas apostaran y ganaran en virtud de esta información. También tenemos un partido del 26 de enero del 2024 y del 20 de marzo del 2024 de los Toronto Raptors, donde Porter, otro de los acusados, le informó a un cómplice, Lon Fifan, y otros que se retiraría prematuramente de los partidos por supuestas lesiones, para que apostaron que su rendimiento sería bajo. Y así apostaron y así ganaron. De esto es lo que están acusados y de eso es lo que se trata la situación. Efectivamente, esto y muchísimos medios estadounidenses indican que esto es solo la punta del iceberg y que viene algo muchísimo más grande en la NBA que está bajo investigación. Hasta ahora no podemos especular más sobre el tema porque vamos a esperar a que pasen los acontecimientos. Vi que la NBA suspendió el salario de ambos. Ya fue una de las primeras medidas que tomó. Bueno, hay una investigación del FBI, la NBA también toma cartas en el asunto. Ahora les pregunto yo a ustedes, también teniendo otro precedente totalmente distinto como es lo que salió en la información esta semana en Turquía, que prácticamente 3/4 de los árbitros de los colegiados en el fútbol de ese país tienen cuentas de apuestas. Entonces esto se presta para muchísimas cosas. ¿Qué podemos hacer para empezar a regular de una manera más efectiva el tema con las apuestas? Porque creo que el tema de las apuestas, por la cantidad de dinero que mueve y por la cantidad de dinero que está invirtiendo en el deporte, creo que se va a comer la integridad deportiva. Entonces, ¿qué podemos hacer para regularlo? Tocaste demasiados temas, Andrés. Me haces las cosas muy difíciles porque quiero hablar poco, pero tú me provocas. Yo te voy a comentar, para comenzar, lo de Turquía. Porque lo iba a decir como breve, pero preferí guardarlo, cambié mi breve a último minuto y preferí guardarlo para este momento, ¿no? Fíjate tú que en Turquía se descubrió que 152 árbitros de fútbol están registrados en páginas de apuestas y, por ejemplo, uno de ellos solo realizó más de 18,000 apuestas. ¿Okay? Son 152, incluidos 7 de élite, 15 asistentes internacionales por apuestas entre 2020 y 2025. Y 42 árbitros superaron las 1,000 apuestas. En Turquía se abrió también una causa penal, al igual que en Estados Unidos. Y están esperando las pruebas para ver si los procesan también deportivamente a todos estos árbitros turcos. Entonces, ¿qué se está haciendo? Bueno, ya se está haciendo. Fíjate tú cómo las autoridades penales, porque esto es un fraude, esto es una violación de una norma deportiva, pero también es un fraude, es un delito, es una infracción contra el Código Penal de los países. ¿Qué están haciendo para empezar? Bueno, empieza a acercarse las autoridades competentes del Estado y empiezan a ponerle, en el propio Estado, empiezan a ponerle coto al asunto, límites al asunto con arrestos. Segundo, comentaste lo de la suspensión del sueldo, que no solo es la suspensión del sueldo, sino que ellos se encuentran de licencia. Es decir, están suspendidos automáticamente porque estas personas están presas en este momento. No pueden jugar baloncesto, están en una celda. Obviamente no les van a pagar su salario si están en una celda y mucho menos si además están por estafas de este estilo.
Y cada vez vemos que las regulaciones de amaño mejoran. Yo quiero comentar varias cosas. Primero, ¿qué se considera amaño? Y a mí me gusta mucho cómo lo describe el Código Antiamaños del Comité Olímpico Internacional. Y ellos nos dicen que son varias cosas. El primer tema de amaño es apuesta. Apostar está prohibido. Si tú apuestas en tu propia competencia que participas, estás amañando. Ah, pero no apostaste en tus partidos, no importa, estás amañando. Ah, pero es que aposté en otro partido, estás amañando. Es que la competencia es multicultural y yo soy de fútbol y aposté en natación, estás amañando. Porque esa información secreta de la que tú disfrutas, no la disfrutan los demás. Y al tú tenerla, es una estafa con respecto a los demás. Bueno, amañar en sí mismo también está prohibido. Que es básicamente que yo manipule el resultado de una competición directamente con un arreglo o omisión intencional, una alteración indebida, y a cambio de eso recibo un beneficio. O alguien cercano a mí recibe un beneficio. El amaño tradicional. Te llamo para que pierdas el partido. Es un ejemplo. Luego está la información interna, que es de lo que trata el caso en cuestión. Al tú tener y dar esa información interna, estás amañando el partido. Y luego está la obligación de informar. Ah, yo me enteré de que alguien está amañando el partido y no dije nada. Bueno, soy cómplice y tengo que pagar. Y finalmente, mírate esta nueva. Tú estabas preguntando qué se hacen en temas de amaños de partido. Bueno, está una nueva cuestión que se llama incumplimiento de la obligación de cooperar, que fue por lo que finalmente sancionaron a Paquetá. Paquetá no pudieron demostrarle más nada, sino que no cooperó en ciertos asuntos, y por eso estamos esperando una sanción pequeñita para él. Pero este incumplimiento de obligación de cooperar te obliga a ti a que si te pregunto, si yo fuera un fiscal, Andrés, y yo vengo y te pregunto a ti y te digo, mira, Andrés, entrégame tu celular, y tú dices, no, yo no te voy a entregar mi celular, no sé qué. Ah, ¿qué estás escondiendo allí? Y empieza a convertirse eso en la obligación de cooperar como una infracción. Exactamente. Y además recalcar acá que la información privilegiada que tenían estos deportistas, evidentemente la usaron para obtener un beneficio o para que ciertas personas de manera indirecta obtuvieran un beneficio. Y además el comunicado de la Fiscalía que lleva el caso dice que esas fueron, de las que comentó Antonio, algunas de las cuestiones que hicieron. Es decir, hay muchas más cuestiones. Esta es una investigación que se está haciendo, de hecho, desde el año 2022 y ahora es que están dando con ciertos resultados. Es una investigación que, como dijo Antonio, lleva a la Fiscalía, es un proceso penal, es un proceso que lleva al Estado en tu contra, que evidentemente tiene repercusiones en su carrera, en su vida deportiva, porque, bueno, estás cometiendo un delito. Esto de la información confidencial o información para obtener un beneficio es tan delicado que fíjense lo que llega a esto. Pero yo recuerdo que cuando se hacen los Juegos Olímpicos, los Juegos Paralímpicos, muchas de las iniciativas que tiene el Comité Olímpico Internacional, el Comité Paralímpico también, es de asesorar a los atletas que están participando en estas competiciones e incluso decirles no compartan en las redes sociales información médica de ustedes, así sea de manera de buena fe. Porque eso atenta contra ciertos principios, ¿no?, de que pudieran otras personas obtener esta información médica que ya está divulgada en las redes sociales y aprovecharse de esa situación y entonces apostar. Entonces, el hecho de dar información, oye, es bastante complejo, bastante delicado, que incluso las recomendaciones que se hacen es, ustedes como deportistas no digan cuáles son sus situaciones médicas por lo que están pasando, porque eso llama la atención de estos apostadores para entonces dirigir las apuestas y obtener un beneficio por una información que está pública. Ahora, cuando la información es privada, cuando está hablando de situaciones médicas de compañeros, cuando estás dando información de alineaciones internas del equipo, de cómo va a salir, quién va a estar lesionado, en qué minutos se va a salir a otra persona, oye, ya eso conforma un sistema que es justamente lo que está con la investigación de la Fiscalía, porque estas personas están obteniendo un beneficio por dar esa información a otras personas que, si bien directamente no sean estas las que apuestan, de todas maneras están teniendo un beneficio y de todas maneras están dando una información confidencial para aprovecharse de ello. Entonces, es delicado, evidentemente, veremos cuáles son los resultados, pero esto pinta muy mal porque es una investigación del Estado en contra de estas personas que evidentemente están violando también el Código Penal. Sí, y agregar aquí otra cosa, porque es que la pregunta de Andrés me impactó muchísimo, y es que, ¿qué más se sigue haciendo? Bueno, la NBA va a revisar todo su código de conducta, porque pasaron dos cuestiones. La NBA también reveló recientemente que en 2023 investigaron al propio Reuser y no encontraron nada, no encontraron suficiente evidencia, y además Reuser colaboró.
Entonces no había forma de sancionarlo. Ahora, obviamente, con las cuestiones que pasen en el ámbito penal, seguramente estas pruebas serán trasladadas al ámbito deportivo para que también se vuelva a abrir una investigación y pase esto. Habiendo visto esto, la NBA dijo, oye, tenemos un gran problema con el tema de lesiones, porque entonces ahora la gente está apostando a las lesiones, a los rendimientos, a todo esto. Tenemos que revisar para ver cómo auditamos si un jugador verdaderamente está lesionado o no. Es impresionante hasta qué punto vamos a tener que llegar. Imagínate que vamos a tener que verificar si un jugador está lesionado o no, para saber si las apuestas fueron válidas o fraudulentas. Entonces, muchos atletas después se quejan y dicen, bueno, pero es que es mi vida privada, que no te puedes meter en esto. Sí, pero tu vida privada empieza a generarle un daño a los demás. Cuando tú empiezas a utilizar tu vida privada para estafar a los demás. Un tema de que nos estamos quedando sin libertades por acciones que otros seres humanos mismos están cometiendo. Es ridículo el punto al que estamos llegando. Solo porque, bueno, hay que impedir también que le causes un daño a otro. Y también tiene lógica, ¿no? Eso es otro punto por ahí. Y además comentarles que la posible pena que le impongan a Reuser o a sus cómplices sería una pena máxima de 20 años, de acuerdo al comunicado de la Fiscalía americana, sería de 20 años por la estafa, el wire fraud, y también 20 años más por la legitimación de capitales, porque una vez que tú ganas ese dinero de forma ilegal y compras cosas, etcétera, y vas cambiando ese dinero de otra manera, bueno, ya se convierte en una forma de lavado de dinero. Es decir, que estas personas pudieran llegar a estar presos por 40 años si les dan las penas máximas. Con esto listo. La pregunta es para ustedes. ¿Qué les parece lo que está pasando en la NBA? ¿Qué les parece lo que ha estado ocurriendo? ¿Qué les parece que las apuestas deportivas estén tan metidas en el deporte? ¿Es correcto o no es correcto? Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Y con esto listo, terminamos el día de hoy. Si les gustó este programa, por favor, comenten, compartan y denle like. Si les gustó mucho, por favor, suscríbanse y denle a la campanita. Estuvieron trabajando para ustedes el día de hoy Elena Mundaray, la dama del derecho del deporte. Gracias a todos por su tiempo y nos vemos en una próxima oportunidad. También estuvo trabajando Andrés Moró, mejor conocido como el señor Moró, el pivote del mercadeo deportivo. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Finalmente nos estuvo acompañando Brandon Buquet, el mago del diseño y la identidad en el deporte. Muchas gracias, un placer estar de vuelta. Y por supuesto, este es su servidor, Antonio Quintero, especialista en Derecho del Deporte. Muchísimas gracias por acompañarnos cada semana. Chao, chao. Esto es el precio del deporte.